Hola, mi nombre es Erika Vegas Moreno y soy profesora de la Universidad de Cádiz. Mi contribución versa sobre las aportaciones metodológicas para la formación en neología del estudiante universitario. Pues bien, esta comunicación ha sido estructurada en 4 apartados. 1. Introducción. 2. Metodología. 3. Resultados. Y 4. Discusión y conclusiones. Para empezar, podemos señalar que la formación en neología es una de las líneas de actuación que abordamos en las asignaturas de Morfología e Industria de la Lengua del grado de Lingüística y Lenguas Aplicadas de la Universidad de Cádiz. En esta contribución nos centraremos concretamente en la enseñanza de la segunda asignatura mencionada, esta es la de Industria de la Lengua, ya que es en la que con mayor amplitud se incluye el aprendizaje y enseñanza teórico, práctico y metodológico en materia neológica. Debemos señalar que la asignatura de Industria de la Lengua, materia optativa del tercer curso del grado de Lingüística y Lenguas Aplicadas, impartidas en el quinto semestre dentro del módulo Teoría Lingüística y Tecnologías del Lenguaje, se abordan, además del estudio de la neología, otras 2 líneas de trabajo que complementan y ayudan a esta, concretamente Lingüística de Corpus y Terminología. En líneas generales, en esta asignatura se plantean, entre otras cuestiones, como objetivo final la elaboración de un trabajo neológico, que es un requisito indispensable para la superación de la asignatura, experimentando así la experiencia investigadora en dicha disciplina que explicaremos después cuando abordemos su metodología. Pues bien, para la consecución de este fin es necesario establecer otros objetivos primarios, entre los que podemos destacar los siguientes. Definir y delimitar los conceptos neología y neologismo mediante la revisión y el contraste de las concepciones expuestas por distintos especialistas en la materia. 2. Revisar la tipología general de la neología y los neologismos comúnmente establecida. 3. Definir y caracterizar lingüísticamente todos los procedimientos de creación léxica existentes en la lengua para aumentar su patrimonio léxico. 4. Analizar críticamente las distintas propuestas de los diferentes investigadores sobre los criterios empleados para determinar la neologicidad de una nueva unidad léxica. Y 5. y último, examinar las diferentes propuestas metodológicas existentes para la detención de este tipo de unidades léxicas, entre las que analizamos distintos recursos digitales disponibles en la red para la detención y el posterior estudio de esos candidatos a neologismos. Para la puesta en práctica del procedimiento de aprendizaje y enseñanza planteado en esta asignatura dentro del módulo de formación dedicado a la neología, se establecieron concretamente 4 fases en la instrucción del estudiante universitario. En la primera se explicaron los conceptos neología y neologismo, se analizaron los problemas derivados de sus definiciones y se plantearon las distintas tipologías existentes para su clasificación. En la segunda se revisó la amplia lista de mecanismos con los que cuenta la lengua para aumentar su caudal léxico, entendiendo la formación de palabras, como explicaremos más adelante cuando detallemos cada una de las etapas de formación en su sentido más amplio. En la tercera fase se examinaron las distintas propuestas metodológicas existentes para la detención, el análisis y el posterior estudio de este tipo de unidades léxicas. De esta forma, analizamos los parámetros neológicos más comúnmente utilizados por los neólogos para determinar la neologicidad de una voz. Examinamos las ventajas e inconvenientes que estos presentan en su aplicación práctica. Revisamos los distintos criterios de neologicidad establecidos por los diferentes investigadores en la materia a partir de los requisitos usualmente establecidos. Presentamos una propuesta de pasos a seguir en la aplicación de los parámetros de neologicidad seleccionados en nuestro trabajo práctico. Y realizamos una revisión de las diferentes herramientas de trabajo existentes. En la cuarta y última fase se solicitó al alumnado que eligiera un candidato a neologismo para posteriormente poner en práctica de manera individual tanto los conocimientos adquiridos como las metodologías esbozadas. De este modo, la metodología planteada para llevar a cabo el procedimiento de aprendizaje-enseñanza trazado fue estructurado, como ya avanzamos anteriormente, en 4 fases, que detallaremos seguidamente en el siguiente apartado. Así, dentro de la primera etapa se establecieron a su vez 2 pasos. 1. Explicar los conceptos neología y neologismo analizando los problemas derivados de sus definiciones. Y 2. Plantear las diversas tipologías existentes para su clasificación. De este modo, mientras que para abordar el primero se examinaron las distintas definiciones de ambos términos en los diccionarios generales más representativos de nuestra lengua, diccionarios de lingüística, obras lexicográficas de terminología lingüística y estudios monográficos de los más destacados investigadores del fenómeno, para el segundo nos basamos en la aplicación de al menos 4 criterios diferentes.
De esta forma distinguimos, desde el punto de vista de su pertinencia al sistema de la lengua general, la neología léxica de la lengua común, neología general o neología propiamente dicha, y la neología léxica de la lengua especializada, neología especializada o neonimia. Desde el punto de vista de su origen de la naturaleza del proceso de creación, diferenciamos la neología espontánea de la neología planificada. Desde el punto de vista de su función, la neología denominativa o referencial y la neología estilística o expresiva. Y finalmente, desde el punto de vista del recurso utilizado para la creación neológica, diferenciamos la neología de forma, ordinaria o formal, de la neología de sentido, de contenido o semántica. Igualmente, en la segunda fase, partiendo de la última clasificación establecida, basada en el recurso utilizado, se revisó la amplia lista de mecanismos con los que cuenta la lengua para incrementar su patrimonio léxico, entendiendo la formación de palabras, como ya avanzamos, en su sentido más amplio, es decir, como el conjunto de todos los procedimientos con los que cuenta la lengua para aumentar su caudal léxico. No obstante, hay que decir que los mecanismos trabajados en la asignatura no son considerados por todos los autores de la misma forma, por lo que debemos tener presente que los procedimientos estudiados aquí no son más que una relación que resulta de la suma o conjunción de los considerados por unos y otros investigadores, teniendo en cuenta que aun uniendo los diferentes mecanismos de creación léxica comentados en las clasificaciones expuestas por diferentes autores, no se encuentran aquí presentes todos los recursos que posee la lengua para incrementar su patrimonio léxico. Por este motivo se establecieron en esta etapa, a su vez, 3 pasos. 1. Caracterizar los procedimientos citados por los diferentes autores en la neología formal. 2. Describir los procedimientos o los mecanismos incluidos en la neología semántica. Y 3. Exponer aquellos procedimientos de creación léxica que los autores no tratan en sus clasificaciones, ni en la neología formal ni en la semántica, pero que forman parte de la lista de recursos empleados por los hablantes en la creación léxica. Asimismo, en la tercera se examinaron las distintas propuestas metodológicas existentes para la detención, el análisis y el posterior estudio de este tipo de unidades léxicas, entre las que analizamos los parámetros neológicos más comúnmente utilizados por los neólogos para determinar la neologicidad de una voz, examinando también las ventajas e inconvenientes que estos presentan en su aplicación práctica y otras proposiciones de criterio de neologicidad establecidos por diferentes investigadores en la materia, basadas en los criterios habitualmente establecidos. De esta forma, a partir de esta amplia revisión, se presentó una propuesta de pasos a seguir en la aplicación de los parámetros de neologicidad seleccionados en nuestro trabajo práctico. Además de esto, se revisaron aquí algunos instrumentos de trabajo, entre los que encontramos, además de las fichas neológicas, los distintos recursos digitales disponibles en la red para la detención, el análisis y el posterior estudio de esos candidatos neológicos, diferenciando herramientas específicamente lingüísticas de medios no lingüísticos. Así podemos destacar entre los recursos lingüísticos en formato electrónico el Banco de Datos del Observatorio de Neología de la Universidad Pompeu Fabra, el Corpus de Referencia del Español Actual, conocido como CREA de la Real Academia Española, la edición electrónica del Diccionario de la Lengua Española de la RAE y la versión web del Clave Diccionario de Uso del Español Actual, dirigido por Concepción Maldonado González. Igualmente, entre las aplicaciones no lingüísticas sobresalen, entre otras, el buscador internacionalmente conocido Google, el motor de búsqueda personalizado Neopubli, buscador de candidatos a neologismos en anuncios publicitarios y el buscador de noticias automatizado de Google Noticias. Por último, en la cuarta fase, se solicitó al alumnado que eligiera un candidato a neologismo consensuado con el profesor para posteriormente poner en práctica de manera individual tanto los conocimientos adquiridos como las metodologías propuestas a través de una tarea de evaluación. Pues bien, el trabajo sugerido al alumno constaba a su vez de 2 partes. En la primera, debía elaborar su propia propuesta de parámetros neológicos, que podía estar o no apoyada en las vistas y trabajadas en clase, y aplicarla al aspirante léxico seleccionado, rellenando una ficha de detención neológica fundamentada en los criterios establecidos por ellos mismos. Y en la segunda, a partir de la aplicación de esta y de su aceptación como candidato neológico, tenía que realizar su estudio lingüístico propiamente dicho, planteando su propia ficha de análisis neológico que podía estar apoyada o no en los recursos utilizados y trabajados en clase. De este modo, a partir de la aplicación expuesta, mientras que el alumno llevaba a cabo su propia investigación neológica, seleccionando un candidato a neologismo el cual no debía repetirse, dándole libertad de selección, comenzaba la labor enriquecedora tanto del profesor como del alumnado,
ya que a partir de las diferentes dudas y o propuestas planteadas se producía en clase un debate muy beneficioso sobre el análisis y la reflexión de las cuestiones presentadas. Con la aplicación de la metodología anteriormente expuesta, obtuvimos interesantes resultados, que expondremos a continuación, datos que comparamos con los datos del curso anterior, teniendo en cuenta 3 cuestiones. 1. El índice de alumnos que ejercieron su derecho a evaluación. 2. A partir de la asistencia a la evaluación, el porcentaje de alumnado que superó la asignatura. Y 3. Teniendo en cuenta el total de alumnos que tenían ese derecho a evaluación, los datos referentes a las calificaciones finales obtenidas en la asignatura. De esta manera, si atendemos al índice de asistencia a la evaluación, observamos en dicho análisis los datos que pueden ver en la diapositiva. Así, encontramos que mientras que en el curso anterior ejercieron su derecho a evaluación un 50% del alumnado frente al otro 50% que no lo hizo, en el curso actual hubo un fuerte incremento, llegando al 83,33% frente al 16,66% que no lo ejerció, mostrando tal vez que el alumno se sentía más capaz de realizar los ejercicios de evaluación para la superación de la asignatura. Asimismo, a partir del porcentaje de los alumnos que ejecutaron su derecho a evaluación, obtuvimos en dicho estudio los siguientes resultados. Mientras que en el curso anterior el 100% de los alumnos que asistieron a la evaluación obtuvieron un resultado satisfactorio, en el curso actual hubo cierto detrimento, alcanzando un 68,42% de datos positivos frente al 31,58% que no lo consiguió, demostrando que el alumnado le había costado más trabajo adquirir las nuevas destrezas necesarias para realizar los ejercicios de evaluación para la superación de la asignatura. Finalmente, teniendo en cuenta el total de alumnos que tenían ese derecho a evaluación, que algunos aprovecharon y otros no, en dicha observación extrajimos los siguientes datos. Mientras que en el curso actual encontramos un 4,35% de matrículas de honor y la inexistencia de sobresalientes, en el curso anterior se produjo un aumento en el porcentaje de matrículas de honor y de sobresalientes con un 12,5% cada uno. No obstante, notamos una tendencia contraria en el resto de notas, puesto que mientras que en el curso actual hubo un aumento de notables con un 34,78% y de aprobados con un 17,39%, en el curso anterior pasó al revés, ya que se produjo un 25% de notables y una ausencia de aprobados. Ahora bien, en lo que respecta a los suspensos, mientras que en el curso anterior no hubo ninguno, en el curso actual se produjo un crecimiento de los resultados, con un 26,09%, algo totalmente opuesto con lo que ocurre con los no presentados, ya que encontramos un 17,39% de alumnos que no se presentaron en el curso actual, frente al 50% de los que no ejercieron ese derecho a evaluación en el curso anterior. Finalmente, como hemos podido observar, los resultados obtenidos en ambos cursos no difieren muchos unos de otros, ya que hay cierta compensación entre ambos. Mientras que con uno se incrementan el porcentaje de calificaciones más altas, con el otro crecen las calificaciones medias, que aumentan considerablemente en cantidad en comparación con las altas. Es decir, que en el curso anterior se multiplican las calificaciones de matrícula y sobresaliente, mientras que en el actual la de notable y aprobado, siendo estas últimas, los notables y aprobados, más en cantidad que las otras. Ahora bien, debemos señalar que los datos que más nos motivan con la aplicación de la metodología de enseñanza-aprendizaje teórico, práctico y metodológico en materia neológica que acabamos de explicar se resumen básicamente en 2 cuestiones. Por un lado, comprobamos que ha aumentado el número de alumnos que se sienten capaces de superar la asignatura y que por ello ejercen su derecho a evaluación. Y por otro, observamos que tanto la experimentación investigadora como la puesta en práctica de conocimientos y la aplicación de recursos informáticos optimizaron los resultados del trabajo final de evaluación y consiguieron una mayor implicación del alumno, además de enriquecer la labor investigadora del profesor. Todo ello fomentó la participación e impulsó la motivación del alumnado, ayudando de esta forma al trabajo autónomo. Pues bien, eso es todo. Muchas gracias por su atención.